Hola a todos y a todas y bienvenidos un día más a un episodio de Menudo Jardín, el podcast de Psicomentale. Soy Ale y estoy aquí para hablar de algo que muchas personas sienten al comer, pero de lo que casi nunca se habla o se pretende no hablar: la culpa. Culpa por comer, culpa por repetir, culpa por no haber comido perfecto. Y para hablar de esto nos acompaña Aitor, nutricionista y divulgador detrás de la cuenta Mi Dieta Cogea, que seguro que alguna vez os ha salido mínimo por Instagram, y es una de las personas que lleva tiempo ya desmontando muchos de los mitos que rodean la alimentación. Así que hoy lo que buscamos es mirar la comida desde otro lado, desde el lado del cuidado y no desde el lado del castigo. Muchas gracias, Aitor, por acceder, por tu sí, por estar este ratito acompañándome y por querer dar voz y espacio a este tema que, bueno, que nos preocupa y que nos ocupa. Que yo siempre digo que hablamos de temas que nos preocupan y que nos ocupan. Así que, si te parece, antes de empezar, aunque seguramente muchas de las personas que nos escuchen ya te conocen, ¿te importaría hacerte una pequeña presentación y cómo empieza este proyecto de Mi Dieta Cogea? Vale, bueno, primero gracias por la invitación, Ale. Es un placer poder estar en el mayor número de altavoces posibles y mira, yo encantado de que encima aquí compañeras de nutrición, de psicología, que finalmente el enfoque está tan relacionado, pues podamos hacer esta clase de debates. Como has dicho, yo soy una persona que desde mis inicios empecé a divulgar. Yo he estado muy presente en redes sociales y antes de que existieran las redes sociales, desde el mundo de los blogs. Entonces llevo divulgando desde el 2010 y es un poco relacionado con la intro que has hecho, ¿no? El cómo ha ido cambiando el mensaje en la alimentación, cómo han ido también mutando los mensajes que le llegan al público general, pues fijaos, ¿no? Ya han pasado 16 años y hemos tenido un montón de tendencias, un montón de modas diferentes, incluso también abordajes, estilos, ¿no? De cómo el marketing que ha atravesado también a las redes sociales, el marketing de influencers, las portavocías de esos mensajes han cambiado con el mundo de la alimentación este tiempo. Así que bueno, espero poder aportaros un poco desde esa línea que nos estáis escuchando, desde el punto de vista de la nutrición. A sabiendas, bueno, yo no tengo experiencia apenas en consulta, entonces lo que voy a compartir hoy en el podcast será de toda la experiencia que yo tengo en comunicación, porque yo sí que tengo mucha experiencia en la televisión, en la radio, de cómo montar esos mensajes. Yo creo que, como has dicho, Ale, para que no sean mensajes culpabilizadores, que no sean mensajes simplistas, que no sean mensajes que trasladen todavía más presión a la gente que los recibe. Y yo, por otro lado, aunque no sea un profesional de la educación, pero sí que llevo dedicándome desde los 18 años al mundo de la educación no formal, formando a monitoras, formando a directores de campamento, generando materiales para que luego se pueda trabajar este tema bien en la educación no formal, sobre todo en el movimiento Scout, porque luego los campamentos y lo que se hace en los institutos pues es vital para que tengamos estas burbujas que protejan y no que nos acerquen, por ejemplo, a la mala relación con la comida. De hecho, me gusta esta parte porque en realidad no todo tiene que llegar a consulta, ¿no? O sea, y tampoco quitándole el peso que tiene la consulta, ¿eh? Pero creo que hay una primera parte que se nos olvida en todos los ámbitos, que es esa parte de informar, de dar espacio, de hablar de ello, que es como la prevención más básica, que a mí en la carrera siempre me enseñaban prevención primaria, prevención secundaria, no sé qué, pero luego nos quedamos que no hay ese tipo de prevención y que parece que las personas tienen que llegar a consulta como para ver que hay algo que tienen que cuidar, ¿no? Entonces, que lo puedas hacer también desde este otro punto de vista, más de la divulgación, me parece que es una muy buena manera de darle espacio a algo que realmente es importante, que es la relación que las personas tienen con la comida, ¿no? Además, estoy de acuerdo porque creo que muchas veces intentando fomentar con muy buena intención el trabajo de psicología y nutrición, a veces decimos, todo el mundo debería ir a la nutri o debería ir a la psicóloga, ¿no? Y creo que tiene un matiz de comunicación, no creo que todo el mundo deba ir, creo que todo el mundo nos podríamos beneficiar de ir. Es decir, si vamos mañana a consulta, seguro que vamos a sacar algo muy interesante. Pero al decir que deberíamos ir,
creo que es también como una tarea más de autocuidado y que se puede conseguir gran parte de ese autocuidado sin ir necesariamente a la consulta 1-1. Y yo que soy un defensor de la salud pública y de las intervenciones comunitarias, pues creo que todavía más, ¿no? Que la consulta 1-1 es un recurso más, pero que a veces podemos conseguir mucho desde el tejido social, desde la prescripción social y bueno, ahora tenemos a muchas profesionales de la atención primaria que a lo mejor están recomendando desde un grupo de senderismo a un grupo de yoga, qué es lo que necesita esa persona sin necesariamente ir a psicoterapia, por ejemplo. Totalmente, y porque al final esto sería un melón gigante que nos da para hablar mucho, pero tampoco la consulta está ahora mismo al alcance de todos. No debería ser así, Total. pero sabemos que la consulta no está al alcance de todos. Entonces, bueno, que también este espacio que hoy tenemos aquí sea un espacio de cuidado y de ayuda si, que llega, si es que llega a serlo para las personas que nos estén escuchando. Así que, qué guay. Pues yo te lanzo mi primera pregunta, así que me surge. ¿Por qué crees tú, con todo este recorrido que llevas ya dedicando a la divulgación y a todo lo que tiene que ver con la nutrición, que hemos pasado como de, tú antes lo decías, ¿no? Como de una idea de la comida como algo natural, yo pienso en nuestros antepasados que ni se hacían estas rayadas mentales que tenemos ahora nosotros, a Ujú. que la comida deje de ser algo natural para convertirse en algo que nos genere culpa? Yo creo que aquí lo que ha tenido muchísimo que ver es el tener un enfoque de la comida como negocio. Y hay que ver los últimos 20 años cómo nos hemos ido acercando a ello. Yo creo que hemos tenido un mundo en el que la nutrición hay que pensar como a inicio de los 2000, donde la nutrición y la actividad física, podríamos casi decir, formaban parte como de hábitos saludables, pero que no directamente tenían mucho protagonismo de esa pauta concreta. Era, yo creo que el inicio de siglo, yo lo llamo esa época gris de los mensajes generalistas, de come fresas, come de todo, muévete, haz 7.000, 10.000 pasos al día, nada, así como cosas muy inespecíficas. Y yo creo que desde el inicio del 2005, 2008, 2010 empezamos a ver que también salen más al ámbito público mensajes de gente que ya se empieza a formar y son más profesionales de ese tema. Hay que tener también aquí un elemento, y tú lo has dicho antes, Ale, con el tema de las consultas, que finalmente hay mucho profesional que divulga de la psicología, de la nutrición y de la actividad física, que su manera de ganarse la vida es la consulta privada. Es decir, esto es como una especie de conflictillo de interés, porque sí, hay gente que divulga, pero a veces generamos esta sensibilidad para autocuidarse para que vayan a nuestras consultas. Esto hay que hacerlo con un equilibrio muy sutil para que la gente pues, pueda descubrir si de verdad tiene esa necesidad de ir a la nutricionista o ir a la psicóloga y no se trata de una creación de necesidades. Entonces yo creo que eso hay que hacerlo de una manera muy responsable y creo que es a partir del 2010 cuando se empieza a hacer muy bien. Vemos que nutricionistas empiezan a aparecer en medios de comunicación, se empieza a hablar de la salud mental, que hemos hecho un gran avance quitándole todo el estigma y llevándolo al ámbito público, y también el deporte ha empezado a tener, siempre va a tener el componente estético, yo creo que nuestra sociedad como el pilar que lo atraviesa, pero ya vemos el deporte como componentes de salud mental, componentes de superación personal, componentes de cuidado y salud, y empiezan a convivir otras corrientes. Pero me parece que hay esos puntos del 2010 hasta el 2018 empieza una nueva era en la que ya las redes sociales dejan de ser redes sociales y se transforman en lo que hoy conocemos como plataformas de contenido, donde ya ese mensaje se empieza a consumir de una manera como muy centrada en la persona que la divulga. Importan mucho los rostros, importan mucho los cuerpos. Instagram, TikTok entra todo desde el punto de vista audiovisual. Y bueno, si antes ya se le daba importancia a los cuerpos, pues ahora todavía lo estamos viendo más, ¿no? Tú imagino que lo ves también en consulta, Ale, el cómo el uso de redes sociales se asocia, y los últimos estudios nos dicen que se asocia a frustración, a sentirme incómoda con mi propio cuerpo, a inseguridad, y eso es un melón dentro de la salud mental. Totalmente, dentro de la salud mental y creo que de las cosas que escucho yo también dentro de la idea de la alimentación, ¿no? Creo que, Ujú. como tú estabas diciendo, Héctor, el tema de las redes sociales nos ha llevado
a pensar que comer es algo que hay que hacer bien o que hay que hacer mal, ¿no? Como que todo lo hemos empezado a llevar a los polos opuestos, todo tiene que ser en un extremo, las políticas están ahora mismo igual, ¿no? O sea, como que Ujú. cada vez estamos más en una sociedad que tiende al extremo, vendiendo un no extremo, ¿no? O sea, creo que estamos ahí como en esa mezcla de somos extremistas, o lo hacemos bien o lo hacemos mal, o estás delgado o estás gordo, o eres de derechas o eres de izquierdas, o te gusta el blanco o no te gusta, cuando realmente se nos vendió un falso no extremismo, ¿no? En plan, bueno, lo importante es que te cuides, bueno, pero por Ujú. detrás lo importante es que te cuides, pero que consumas estas calorías, ¿no? Yo alucino con la cantidad de anuncios que yo digo, ¿qué pasa en mi móvil, ¿no? Que me escucha hablar, pero de anuncios que me llegan yo he sido madre hace 2 años, ¿no? Has sido madre reciente, utiliza esta aplicación para tu cuerpo, no sé qué, no sé cuántos, y porque que la culpa no te pueda, ahora que no tienes tiempo, ¿no? Y es como, a lo mejor ahora que no tengo tiempo, tampoco quiero cargarme de esto, ¿no? Claro. O que A lo tengo mejor menos tiempo. tienes otras prioridades, ¿no? Efectivamente. Y el mensaje creo que es eso, ¿no? Como que está muy traducido a que la comida tiene que tener una moral, ¿no? Y está muy predispuesta a ser juzgada. Sí, aquí yo creo que también entra en juego la segunda parte de la ecuación, porque he empezado un poco a hablar de este mensaje que puede estar parcialmente propiciado por el interés de los profesionales, pero sí que hay una industria que tiene un gran interés en el mundo de la comida, que es la industria alimentaria, que es la que, bueno, industria alimentaria, industria farmacéutica, industria de los suplementos, que estas sí que han sido las que han empujado para que interioricemos ciertos mitos, el consumo de ciertas sustancias que no necesitemos. A veces hacemos la broma, el chascarrillo, Ale, de decir que la industria del adelgazamiento es una industria millonaria que tiene un 99% de fracaso, ¿no? Es paradójico cómo año tras año siguen con la misma estrategia, incitándoos a vosotras especialmente a entrar en ese ciclo infinito de dietas que no acaba funcionando, ¿no? Porque si no, cada año no saldrían nuevos trucos o nuevas dietas milagro para perder pesos, ¿no? Porque es paradójico que esto cada año estemos hablando de nuevas dietas milagro, de nuevos trucos, de nuevos suplementos, y si de verdad alguno funcionase, pues estaríamos con el del año 2007, por decir un ejemplo. Aquí lo que vemos es que finalmente lo que funciona para el mundo de la alimentación o lo que es importante, sean cuáles sean los objetivos, ¿no? Porque a veces nos centramos también en la pérdida de peso como si fuese importante y no lo es. Lo que importa es la salud. El peso es como una consecuencia de otras cosas y no es ni siquiera la variable que miramos en nutrición la primera. Y obviamente, pues yo creo que es muy dañino centrarnos en él. Total, fíjate que según te escuchaba, cuando yo estuve haciendo las clases de preparación al parto, una de las matronas que nos dio esa clase de preparación nos decía que lo mejor era alimentar al bebé a través de la leche materna porque recuperaríamos antes nuestro peso, no porque la leche Fíjate. materna sea la bomba, se sepa ya que si es como, no, para que tú vuelvas a pesar lo que pesarías, a perder los kilos que te ha dado un embarazo, es como, incluso desde ahí tenemos que estar pensando como en la pérdida de peso, es que es la dieta de la leche materna también, es como ir sacando para generar presión frente a la estética de las personas en realidad. Estoy de acuerdo que más de las mujeres, pero en general de las personas. Total. Mira, y ahí creo que has dado en una de las claves, sale de la propia formación que tenemos que tener el personal sanitario, porque esa matrona lo haría con la mejor de sus intenciones, ¿no? Y a lo mejor en su mente sonaba espectacular, ¿no? De, mira, a lo mejor le digo a las mamis, ¿no? Que van a dar leche y esto les va a ayudar con el peso, y estás poniendo lo que debería ser una prioridad 20, ¿no? O sea, si pusiésemos en el orden de la importancia, que obviamente también lo es, ¿no? Mantener a nuestro cuerpo generando algo tan saludable como la leche materna para la madre puede ser súper interesante y se han visto beneficios Sí. fisiológicos, pero no hablar de lo principal, ¿no? De los efectos beneficiosos para el bebé de la leche materna, el vínculo afectivo que puedes generar, ¿no? Todas esas ventajas.
Y por supuesto que en el caso de que no pudiera darse o en el caso de que no quiera darse la leche materna, que hay otras prioridades, porque luego están las derivadas de ¿y si yo no puedo dar? O ¿y si yo no quiero dar leche materna? Así que si no tenemos esas sensibilidades, si no tenemos esa formación en comunicar o en hacer didáctica de grupos, que en este caso por eso hace hincapié de lo importante que es hacer intervenciones comunitarias, como puede ser esta preparación al parto, si no lo sabemos hacer bien, podemos incluso ser iatrogénicos o podemos conseguir lo contrario, que es sembrar culpa, sembrar malestar. Antes de darle a grabar, Aitor me contaba que había estado mucho tiempo y sigue mucho tiempo con los Scout y con grupos juveniles, también lo ha dicho al principio, ¿no? Me toca por la parte personal de todos mis años en el movimiento Scout, pero también me surge como la curiosidad, ¿no? ¿Qué han visto esos educadores para creer que existe esa necesidad de generar actividades, de generar materiales, de generar divulgación dentro del propio movimiento Scout o otro tipo de movimientos sobre lo que es la alimentación y sobre lo que es una alimentación saludable? Sí, bueno, yo lo que he percibido y lo que seguimos percibiendo, porque este mismo debate, esta misma conversación, fíjate, la tuvimos antes de ayer, a fecha de grabación. Dentro de las formaciones que hacemos, pues tenemos módulos de salud, módulos de cómo hablar con las familias, módulos sobre cómo detectar problemas. Y, y es que las monitoras, los monitores a los que estábamos formando, nos decían un tema y era, nos estamos dando cuenta a veces antes de las familias de todos estos problemas de la mala relación con la comida. Es decir, al final la educación no formal, pero para que no penséis que somos aquí Ale y yo unos frikis de los scouts. Que Sí, también, sí, ¿eh? que también. Pero a lo mejor alguien que nos estéis escuchando está en un club deportivo o está en teatro, está en vóley y entonces descubre que esa niña que en baile o en baloncesto ya empieza a tener una mala relación con la comida, a lo mejor lo estás viendo tú y no en su familia. Entonces tenemos una ventaja porque somos un punto de detección brutal a nivel de ver esas conductas que pueden estar saliéndose de la norma. Somos un entorno seguro donde podemos iniciar intervenciones potentísimas. Somos un motor social, un motor de autoestima, de autoconcepto para trabajar con esas jóvenes. Entonces, al final, es sumar un ladrillo más a todo el entorno social de esas adolescentes y encima con un movimiento, ¿no? Imaginaos si entrenadoras, monitores, educadores, estuviésemos bien formados en cómo abordar estos temas, en no generar culpa, en saber detectarlo, en comunicarlo con las familias. Yo pongo un ejemplo muy concreto que ha pasado en mi grupo. Pues mi grupo, gracias a que tenemos una especial sensibilidad con estos temas, pero hemos hablado, o con la acampada pasada, pues hablamos con la psicóloga de una de nuestras adolescentes que estaba atravesando un proceso de psicoterapia por un TCA y no solo pudimos acompañar el proceso en el campamento y acompañar el proceso en las reuniones, sino que fuimos parte de la terapia porque ella pudo preparar cosas para el resto de su sección y pudo seguir trabajando cosas en el campamento. Y también gracias a que había sensibilidad en la cocina y había sensibilidad en el resto de monitores, pues todos estamos empujando en el mismo camino. Y eso Así al que yo final, creo que es ahí donde radica todo. Imaginaos también en el centro escolar, ¿no? Si es que tenemos un montón de posibilidades. te iba a decir que al final es que todas las piezas suman, ¿no? Y que igual que venimos con esa idea de que las redes sociales generan mucha culpa, y es verdad que la generan, o sea, al final estamos expuestas y expuestos como a mensajes muy contradictorios, mensajes muy desde la belleza, de la cultura de la dieta, de todas estas influencers que al final trabajan con su cuerpo, es que trabajan con su cuerpo, ¿no? Pero las redes es solo una pieza de lo que perciben estas adolescentes, ¿no? Y tienen un contexto social mucho más grande que igual no está siendo consciente o que no está cuidando, y muchas veces cargamos también con las redes, ¿no? Es que claro, es que el uso que tienen con los móviles, es que no sé qué, que no digo que no haya que quitarles esa importancia que tienen, ¿eh? O sea, que haya que dársela. Pero ojo, que es un elemento más de todo lo que mueve a esas personas. Bueno, que nos mueve a estas personas.
totalmente. Y que hay que saber hacerlo con el tacto y la sensibilidad adecuada. Muchas veces la familia quiere ayudar y lo hace desde su amor, desde su cariño, pero quizás le echa una bronca a su hija, a su hijo que está atravesando esa mala relación con la comida, y lo que hace precisamente es alejarlos, ¿no? Y entonces cortas un vínculo y la haces más dependiente de influencias que quizás no son las mejores, que se vaya a su cuarto a encerrarse todavía en más contenidos, o que entre a chats a conocer personas que quizás no son de su círculo más inmediato. Es decir, creo que hay una parte también muy positiva del preguntarnos de cómo podemos ayudar a la gente que está atravesando esos procesos, y que no siempre se hace desde un paternalismo de venga, que esto es una tontería que estás atravesando, eso no vale para nada. No, postura padre o postura madre que a veces los aleja más que encauzar el camino de la sanación, ¿no? ¿Tú te has dado cuenta en esta época en la que tú llevas trabajando sobre la nutrición y la divulgación, cuando hablas de ello y cuando te encuentras con personas para dialogar de esto, qué control puede jugar un poco ese papel de eso, del control en la relación con la comida, ¿no? ¿Qué papel juega el control en nuestra relación con la alimentación? Yo de este tema concreto, yo no lo he percibido como tal, pero escuchando a compañeras y a profesionales con quien me he ido formando, sí que yo lo que les escucho es que aquellos mensajes, especialmente en redes sociales, que pueden ser como muy concretos o de pautas muy específicas, ¿no? De el pesar, monitorizar, que las recetas o las pautas sean muy concretas, ¿no? Todo eso que yo creo que tiene varias aristas del control, por cantidad, por frecuencia, por fotografía, por entorno, porque tengo que ir a tal sitio y probar eso, o tiene que ser a tal hora. Yo creo que todos esos elementos de control pueden ser un pequeño acercamiento a esa mala relación con la comida. Y actualmente también veo que cada vez más nutricionistas intentan hacer abordajes cualitativos, ¿no? También, por ejemplo, en nuestro centro lo hacemos de una manera cualitativa, en el que, oye, que lo que importa es que comas con este patrón o que nos acerquemos a estos hábitos, pero no tan centrado como en horarios, cantidades y números. Por a lo mejor salirnos de la comida, que me gusta hacer así un poco de metáforas. Es como si alguien quiere empezar a cuidarse o empezar a leer o hacer deporte, y te centras mucho en que, mira, tienes que correr 42 minutos lunes, miércoles, viernes, y prueba que tus pulsaciones estén únicamente en zona 2 y que nunca te hayas saltado a zona 3. Y, es decir, al final es un proceso. Y si ese proceso, y como hemos dicho al inicio, y has señalado muy bien tú, Ale, parece que son más deberes o parece que son más esfuerzo que disfrute, y finalmente la comida es un disfrute, la actividad física es un disfrute, leer es un disfrute, y tú lo has convertido más en una tarea obligatoria, estamos perdiendo pues una de las cosas más importantes que nos va a vincular a ella. Entonces hay que saber también transmitir y pautar las dos cosas con la suficiente holgura para que siempre estemos en el proceso del disfrute. Ujú. Y a veces ese control nos lleva a que deje de ser un disfrute. Claro, tú lo decías, ¿no? Como que parece que hay un ciclo, ¿no? De restricción, culpa, compensación y disfrute, ¿dónde, no? ¿Dónde queda el que, bueno, pues voy a alimentarme porque es el momento que pasamos juntos en familia, o porque es el momento en un campamento en el que, pues yo qué sé, vamos a compartir la comida que hemos traído todos de casa, o el taller de cocina porque nos apetece, ¿no? Como que se pierde esa sensación de, pues eso, de que nutrirse también es nutrirse más allá de lo que comes, ¿no? Que hablábamos nosotras el otro día, de cara a una paciente, ¿no? Es como, es que me dice cuánto come, ¿no? Me trae apuntado, he comido esto, he comido esto, he comido esto. Ya, ¿y cómo te has sentido cuando has comido esto, ¿no? ¿Qué te estaba aportando esto? Además de calorías, porque yo no tengo ni idea de cuántas calorías tienes que comer, ¿no? Ni me lo pienso plantear. Yo siempre digo, ni lo sé ni me lo pienso plantear. Pero, ¿cómo te has sentido tú cuando comías este plato? ¿Cómo te has sentido cuando comías este otro? Parece que no se contempla, ¿no? En esto. Y que si ya lo piensas es como para pensar si te sentías mal comiéndolo y entonces no tenías que haberlo comido.
Total, total. Y mira, además en estos supuestos que has dicho de celebración, Ale, a mí me da un poco también de alguna especie de pista de cómo nos hemos pasado de rosca en algunos campos. Con el tema de las celebraciones, por ejemplo. Creo que tenemos que ser muy inteligentes para no entrar al punto de ser extremadamente indulgentes y mentir, ¿no? Y tampoco llegar al punto de ser extremadamente controladoras. Voy a poner un ejemplo. Ujú. Creo que hay muchas cuentas que divulgan dentro del mundo de TCA que divulgan para gente o para tipo de pacientes que están atravesando una mala relación con la comida, ¿no? Y creo que a veces no debemos caer únicamente en la ultra relativización de decir, bueno, los refrescos, a ver, los refrescos no tienen por qué ser perjudiciales, los refrescos en algún tipo de paciente pueden incluso ser buenos. Sí, sí, es completamente cierto. Y también en triatletas, ¿no? En excepciones. Entonces yo creo que no podemos ser ni tan ingenuas de dejar claro, y la sociedad sabe, porque está en todos los discursos, que hay alimentos que no van a ser saludables para nuestro cuerpo, comidos con la frecuencia en la que esas empresas nos invitan a comerlos. Y luego, entre este extremo, ¿no? Que podría ser el del consumo masivo que se hace de todos esos productos, está el cuando nos pasamos de rosca. Y es cuando alguien que yo les llamo la familia motivada, ¿no? Alguien que acaba de descubrir la alimentación saludable y entonces ve que hay un dulce en tal sitio y arma un escándalo, o ve que se está celebrando algo. Poníamos recientemente, una compañera nutricionista ponía recientemente que en un colegio habían armado la de Dios porque en el 28 de febrero, Día de Andalucía, habían dado como pan, aceite y azúcar. Y digo yo, pues qué bonito, ¿no? Hacer ese acercamiento cultural, de autocuidado, de decir, esto es nuestra gastronomía también. Claro, que haya personas que se echen las manos a la cabeza porque digan, le han dado azúcar a los peques, es extremista y dañino, como también es extremista y dañino normalizar y no actuar frente a que se esté normalizando en el público infantil las bebidas energéticas y los refrescos. Entonces, entre esos dos extremos, que cada uno es dañino por motivos distintos, uno es más motivo a nivel, más dañino a nivel fisiológico y otro es más dañino por a nivel restrictivo, creo que es aquí donde tenemos que estar todas divulgando, que es en el de, oye, todos los alimentos tienen cabida, ¿no? Dependiendo en qué momento estemos, dependiendo cuál sea nuestra relación ahora mismo con la comida, cuáles sean nuestros objetivos, pero que no se nos vaya a dar mensajes que sean o ingenuos o demasiado controladores. Y creo que eso es un ejercicio de comunicación súper fino, ¿no? Súper fino para, pues eso, comunicar mejor entre todas. Totalmente. Seguro estar diciendo, claro, yo me metí en el mundo de alimentación con el nacimiento de Matías, BLV, azúcar, no sé qué. Yo veía unos aspitos y casi como que me salía urticaria, en plan, no puedo, el niño no puede comer aspitos. Y yo decía, para, ¿no? O sea, para ti, porque no puedes estar controlando 100% lo que hace Matías, o sea, está en el parque jugando, todos los niños están comiendo un aspito un día a la semana concreto, que le estás enseñando también cuando tú estás, no, no, tú no, tú esto no vale, tú aquí no. Y la sensación de malestar que me generaba a mí, que yo estaba como 2 horas después diciendo, "Hostia, ha comido un aspito". Es que, fíjate, que es que al punto Le de, habré roto el gusto, le yo habré... dije, ya, madre mía, soy la peor madre del mundo, ¿no? Entonces, esa sensación también de soltar y vivir, ¿no? O sea, yo creo que en esta divulgación que tú estás comentando, me parece que hay una parte en la que vivir tiene que ser importante, ¿no? O sea, no podemos estar todo el tiempo, he comido esto, ahora he comido esto, ahora he comido esto otro, mi hijo ha comido esto, pues si ha comido esto, ya hasta dentro de 2 días no puede comerlo, ¿cuántos lácteos? No sé qué. Yo recuerdo del curso cuando hice, solo se puede comer nuestros no sé cuántos gramos de carne. Y yo, señora, ¿y en qué momento yo me pongo a pesar la carne de mi hijo? No tengo tiempo. No tienes tiempo y volvemos a lo mismo. Esa persona te está dando una prioridad que no es la importante.
Oye, en lugar de decir solo se puede tomar tantos gramos de carne X, hay una forma muchísimo más responsable de comunicarlo, que sería, oye, familias, normalmente los bocatas suelen ser de embutido, vamos a tener nuevas ideas para no caer tanto en este consumo excesivo que tenemos de embutido. Mira, le puedes echar un bocata de tortilla francesa, puedes echar queso fresco, un bocata de hummus, y si un día le echáis simplemente tomate con aceite y sal, todo eso, esta manera de divulgar es mucho más reconciliadora que en lugar de por cada 35 gramos de carne roja procesada se aumenta el riesgo de cáncer. Eso es un error, porque esos mensajes los tenemos que tener nosotras en nutrición para discutirlos y llegar a cabo consensos de salud pública, ¿no? Eso, como yo ya he mirado las gráficas, como ya sé los riesgos, me hace que yo me haga mis guías de salud pública, las hablo con el ministerio, las hablo con las agencias de salud pública y entonces, ¿qué decidimos? Comunicar a la población general una guía, unas recomendaciones. Pero como mezclamos planos, como mezclamos complejidades, como hay gente diciendo necesitas 1,2 gramos de proteína por kilo de peso, esa información no la necesita la población general. Yo tampoco sé cuánta carga está sosteniendo este muro de mi casa, pero yo sé que este muro está bien y que si un día aparece una grieta, tengo que preocuparme por la grieta, pero yo no sé si ahora mismo tengo más carga, menos carga en los pilares o en los muros. Entonces, igual que yo desconozco cosas de la arquitectura de mi casa, yo tampoco tengo que conocer cosas de la arquitectura de mi alimentación. Las calorías no las necesito, si el gramaje que estoy tomando de hidratos o de proteína no los necesito. Pero hay gente que divulga en esa clave y se equivoca, porque entonces hace que las personas se obsesionen con cosas que no se tendrían que obsesionar. Y a lo mejor podrías invertir ese tiempo y ese esfuerzo en qué me apetece preparar rico de cenar esta casa. En mi casa de cena, porque nos lo hemos ganado, porque me apetece probar una receta nueva y hoy voy a aprender cómo usar el brócoli con levadura de cerveza, porque he visto por ahí que está guay. Eso es lo que tiene sentido. Eso es. Y al final creo que ahí estás introduciendo también la clave que decías antes del disfrute, ¿no? De que no solo comer es el disfrute, es el proceso de comer, ¿no? Yo insisto mucho cuando tengo pacientes que tienen una mala alimentación con la comida. Yo he de decir de base, así en confianza, que no me gusta tratar TCA. Entonces no es Ujú. una de las patologías que yo trato. En el centro hay otras personas que sí, pues bienvenidas ellas, ¿no? Pero cuando sí que aparece la mala relación con la comida, porque es una cosa que aparece mucho, una de las cosas que siempre planteo es cómo te alimentas. No qué o sea, no qué comes, sino cómo lo haces. ¿Lo haces sola? ¿Lo haces rápido? ¿Lo haces poniendo intención en lo que estás preparando para comer? ¿Te da igual lo que estés preparando? Entonces te haces un sándwich y tira a milla, ¿no? Porque creo que ese Ujú. cómo hacemos va a tener mucha implicación en cómo nos sentimos con lo que estamos haciendo. Y se Totalmente. Yo pierde esa estoy parte del cómo. súper de acuerdo, Ale. Y creo que también, mira, hay que analizar el cómo. Bueno, hay que analizar si toca. Ahora mismo no os preocupéis ni sobreanalicéis cosas si vuestra relación con la comida o no tenéis nada fuera de la norma. Pero voy a contarte como una pequeña anécdota o más bien una postura de cómo como yo. Yo como solo. Y es un momento en el que, además, a mí yo no tengo una compulsividad, no me distrae nada. Yo como muy bien viendo una serie o viendo una película. Lo disfruto más que nunca y lo disfruto mejor que si estuviera haciendo otra cosa. Y esto supuestamente va en contra de esos mensajes que hay de no comas con las pantallas, que te distrae tu apetito, saciedad, disfruta cada bocado, dale 15 bocados antes de tragar, que me parece lo mismo. Es que llevado, depende de a qué persona. Puede ser como hasta incluso un generador de estrés. Madre mía, masticar 15 veces, saborear cada uno de los bocados. Pues si a lo mejor lo que me apetece es simplemente disfrutar de la comida, estar charlando con la gente o ver una serie o una peli, ¿no? Entonces, miremoslo. Yo a algunas familias les recomiendo. Digo, oye, si a lo mejor la tele para ti, lejos de ser un distractor o un corte de estas conversaciones idílicas que vemos en algunas pelis, ¿no? Porque siempre decimos, no pongas la tele porque no puedes hablar con tu familia. Bueno, depende de qué familia, porque también hay ciertos casos
que ver en conjunto una peli o ver en conjunto una serie es mucho más sanador para esa familia que estar callados sin decir nada, e incluso se pueden echar unas risas en conjunto y convertir la comida y la cena en un buen momento en familia. Y a lo mejor sobre ella puedes construir una mejor relación. Entonces, ojo, con todo esto que sea consejos para todo el mundo iguales y hay que personalizar todo, ¿no? Para eso os encargáis en psicoterapia, vosotras, y en nutrición, las dietistas nutricionistas. Yo creo que la clave está ahí, ¿no? En que tú hablabas de cómo se divulga también, ¿no? Y entiendo que hablemos de una divulgación como para todo el mundo, pero no puede ser para todo el mundo, ¿no? Creo que la propia autocrítica y el propio autoconocimiento también tiene que ser pasar por el filtro lo que a mí me viene bien y lo que no me viene bien, ¿no? Y no me tiene que venir bien lo que dicen todos los influencers del mundo, ¿no? Yo tengo pacientes muy jovencitas que es que solo tienen influencer en sus móviles y yo digo, "Tío, Ajá. ¿y tus amigas? ¿No? ¿Por qué no ves lo que hacen tus amigas? ¿Por qué no ves lo que hace la vecina del pueblo? Porque es que te estás yendo a una persona que está súper alejada de tu realidad, pero es como tu ejemplo a seguir. ¿Y cómo puede ser tu ejemplo a seguir una persona que está lejos de ti, ¿no? Tu madre, tu tía que ha trabajado duramente para conseguir su negocio, lo que sea, ese es tu ejemplo a seguir, ¿no? Igual ahí no había tanta, no estaba tan mediado por lo que comía, no comía, por la skincare que se hacía o la marca del bolso que llevaba, ¿no? Y por supuesto, porque a veces a quien vemos en redes sociales es solo un sesgo. Estamos viendo a las personas que haciendo todo ese camino han acabado teniendo éxito, éxito entre comillas, ¿no? Lo que queramos Tu decir ex. éxito de la sociedad, pero que a veces asociamos que es muy viable o muy representativo esta falsa narrativa de que si te lo curras lo vas a conseguir y no, fíjate, es que ha habido mm, 80.000 personas que han hecho podcast y quien está viviendo del podcast de entrevistas, pues son 20, 25. Entonces, al igual que esto sucede con los podcasts, pasa lo mismo con el criterio de influencers. Y me encanta, Ale, que digas esto también, que depende cómo divulguemos, depende de para quién y depende también de incluso te diría el formato. Te voy a contar también un pequeño ejemplo. Yo, bueno, ya llevo varios años yendo de nutricionista a, por ejemplo, Operación Triunfo, ¿no? Y entonces en la sesión que hago en Operación Triunfo, tengo además la suerte de hacerla el primer día de la academia. ¿Por qué digo la suerte? Pues bueno, pues porque si voy el primer día como un nutricionista, no es lo mismo que ir en el mes 2 y ya una vez que ha ido a Aitana o a Maya, ¿no? Y dices, a ver a qué va a venir este. Bueno, yo voy el primer día cuando todavía son personas más normativas, todavía no son estrellas, y entonces me siento como mucho mejor. Pero para mí son como chavales de los Scouts en Operación Triunfo. Y en esa hora, yo en lugar de dar una charla, lo que hago es una dinámica de los Scouts que hemos hecho pues, toda la vida, y a mí me gusta afrontarla como una puesta en común para que pongamos, pues eso, compartamos un poco qué cosas, desde el punto de vista del autocuidado de nuestra casa, hacíamos pues de una manera que entendemos más saludable o de una manera que es a lo que es a nivel de recomendación de salud pública menos saludable. Y entonces salen cosas, pues mira, ese tomatico que partía en medio mi padre siempre a la mesa es una cosa que se ha hecho muy bien en mi casa. Otra compañera dice, pues el gazpacho, si es que todo el verano siempre tenemos un gazpacho en medio de mi casa. Y luego también con la parte negativa, porque hay gente que dice, pues yo es que ahora me he dado cuenta que toda mi infancia desayunaba galletas. Y creo que no pasa nada que seamos lo suficientemente adultas para que podamos identificar estas cuestiones, porque ya estaré yo ahí como profesional para que si alguien dice una burrada que no es saludable, ¿no? Imagínate que una cantante dijese, pues es que a mí en los cumpleaños me daban tarta y no sabía qué mala era la tarta. Claro, diré, no pasa nada. Pero fíjate, este mensaje, ¿no? que yo lo hago para que adolescentes que ven ese programa se vean reflejados o tengan ideas o puedan especularmente ver, hostia, que a mí también me pasa, conecto con estas personas de una forma positiva o de mejora. También ha habido compañeras que a lo mejor sin entender el formato o sin entender la dinámica, a mí también me han dicho, estás generando TCAs, ¿cómo se te ocurre decir que es malo? Yo nunca hago Ese tipo. juicios de valor.
bueno o malo. No, pero ¿cómo se te ocurre decir que las galletas no son saludables? A saber quién está escuchando ese mensaje. Bueno, pues yo también creo que eso es pasarse de rosca y que hay que saber distinguir cuando hay un profesional que tiene mucha experiencia con adolescentes y jóvenes, está sabiendo modular, que pongan en valor el cariño de que tu padre te prepare sopas, de que tu padre te prepare gazpachos, y que seamos también conscientes de, madre mía, es que mi abuela me daba fosquitos y tigretones constantemente. Y creo que hay que ser, incluso las personas que están atravesando un TCA también tienen la capacidad de decir, sí, eso es una frecuencia que no es normativa. Totalmente. Creo que esto es algo que necesitamos en todas las áreas de nuestra vida, pero con todos estos mensajes que nos llegan de la nutrición de las redes, pues mucho más, ¿no? Que cada persona al final elija desde la elección. Yo repito mucho esto, se nos olvida que las personas tenemos la capacidad de elegir y es un verbo maravilloso si sabemos ponerlo en práctica, cómo, de qué manera y con qué decide alimentarse y nutrirse, ¿no? Total. Creo que pasa por un camino de autoconocimiento, de aprendizaje, de dejarse llevar y también de reconocer pues, que hay cosas que no están bien y que no pasa nada, sino que lo reconocemos por cambiarlo. Si no lo reconociéramos, no se podría cambiar. Claro, el problema no es que escuchen a otra chica o otro chico decir, ¡buah! Me daban bollería a diario. No, el problema es cuando leen y escuchan a influencers que dicen, esto es veneno, esto es perjudicial, 5 errores que cometes en tu dieta cuando no... Esos son los problemas. Eso es. Entonces, cuando también, incluso como divulgadoras, como profesionales, nos equivocamos y empezamos a tirarnos piedras a quien no toca, que eso también se lleva mucho en el mundo de la nutrición y la psicología, que a lo mejor compartimos el 95%, pero alguien ligeramente se va de tu doctrina, bueno, ¿no? ¿Cómo empezamos a hilar fino? Y eso creo que también distrae mucho a las personas que nos leen y nos escuchan. Totalmente, pues Aitor, no quiero robarte mucho más tiempo, pero sí que me gustaría hacerte unas tres últimas preguntas, ¿vale? Estas son como las tres últimas para cerrar. Un mito que te gustaría que se eliminara para siempre de la nutrición. Yo creo que sería el de que dejemos de creer que hay alimentos que son imprescindibles. Porque es cierto, a lo largo de décadas nos han dicho que si es la leche, que si es la carne, que si el pescado, y realmente no hay alimentos que sean imprescindibles. Lo que hay es nutrientes que sean imprescindibles, pero los podemos encontrar en una serie de alimentos muy diversos. Entonces ahí un poco a la crítica de dejar de pensarlo porque hay muchos intereses industriales detrás de esos mensajes. Ujú. Algo que la gente complica demasiado al comer. Yo creo que la lista de la compra y los menús. Creo que una cosa es buscar ayuda cuando no tenemos apenas recursos, pero creo que a veces empezamos como estructurándolo y creo que sería también más sanador y tener mejor relación con la comida que más que aprender estructuras y venga, voy a empezar haciendo menús, voy a empezar con listas de la compra, creo que sería mucho más natural y orgánico empezar a aprender ideas. Como por ejemplo, voy a aprender a hacer una sopa, ¿vale? Y ya has aprendido a hacer una sopa. Y la semana que viene aprendes a cómo se hacen unas cremas. Y dices, vale, ya tengo otro recurso, ya sé hacer cremas. De pronto, en la tercera semana te concentras en cocinar de más para guardar tuppers y que te puedan ayudar el día de mañana. Es mejor que sea imperfecto, y es que no hay menús perfectos o menús Eso, imperfectos. porque somos imperfectos los humanos. Claro, que tiene mucho más sentido en que aprendas esos recursos porque dentro de 2 meses serás capaz de afrontar tu alimentación de una manera mucho más espontánea. Yo no me hago menú semanal, yo no me hago lista de la compra, pero gracias a que tengo recursos y capacidad, abro el frigo, miro la despensa y digo, pues mira, hoy voy a cocer unas patatas y les voy a añadir soja texturizada y de verdura, ¿qué tengo? Si tengo guisantes congelados, pues ya está, ya está. Y no tan estructurado todo, que también mis propias compañeras a veces empiezan por hazte el menú semanal, empieza desde allí. Y yo, por ejemplo, no doy ese recurso. Yo prefiero empezar diciéndole a la gente,
hazte una vinagreta chula para las ensaladas y entonces ya las ensaladas no se te hacen aburridas, pero eso ya cuestión de abordajes. Ujú. Pues casi a la tercera pregunta me has respondido, pero bueno, yo te la lanzo por si acaso hay algún matiz que quieras incorporar. Algo que fuera sencillo, que podamos aplicar desde hoy mismo que estamos escuchando para mejorar la relación con la comida. Yo creo que conseguir estos objetivos con la comida que no sean tanto pensando en la nutrición, objetivos que estén alrededor de la comida y que puede ser, o esta semana aprendo una receta nueva. La semana siguiente voy a hacer de más de este potaje y voy a hacer un intercambio de tupper con una amiga. Y voy a decir, yo me voy a preparar las lentejas y tú me vas a dar el cocido. Creo que esas cosas al final son mucho más bonitas, Igual, cubren la parte social, cubren la parte de objetivos personales también, sin que sea un objetivo personal pensar en la talla, los centímetros, las calorías, el gramo de no sé qué que te estás comiendo. Y creo que sin duda por ahí vamos a ir en un mejor camino. total. Pues nada, Aitor, muchísimas gracias por este tiempo, por ayudarnos también a mirar la alimentación desde un lugar más amable, perdón, y sobre todo más sostenible. O sea, a mí me llega como la idea de esto es algo que puedo sostener, ¿no? Las dietas, los menús, no, yo no lo puedo sostener, no tengo tiempo para esas cosas. Y ojalá a vosotros y a vosotras que nos estáis escuchando hoy, pues también esta conversación os haya ayudado a cuidaros, a daros espacio y a revisar vuestra propia alimentación con la comida si es que os apetece hacerlo y si no, solo con escucharnos bien está. Así que os mandamos un abrazo y un beso fuerte y de nuevo, Aitor, muchísimas gracias por este espacio. Un placer. Hasta la próxima, Alejandra. Chao, adiós.